Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video bastante instructivo acerca del funcionamiento de un motor eléctrico. Esto es básicamente cómo es que funciona un motor para un proyecto de expociencia. Es decir, a partir de hoy día voy a empezar a hacer unos pequeños videos para las personas, dedicados básicamente a aquellas personas que estudian, ya sea escolares o jóvenes, o incluso puede ser visto estos videos por las amas de casa que desean hacer los proyectos de expociencia que se los dejan a sus hijos, ¿no?, en el colegio. Así que trataré básicamente de ser bastante didáctico y práctico y no entrar en detalles demasiado técnicos para que pueda ser entendible por cualquier persona. El día de hoy vamos a ver el principio básico de funcionamiento de un motor eléctrico. Vamos a hablar rápidamente de cómo funciona la corriente eléctrica, vamos a hablar del voltaje, vamos a hablar de la bobina y básicamente cómo está formado un pequeño motor, en este caso un motor de corriente continua, con su estator y su rotor, y cómo es que los campos eléctricos que se generan internamente dentro del motor hacen de que el rotor, en este caso la parte móvil del motor, gire en un sentido o en otro sentido. Finalmente, a la parte, digamos, final del video, para la redundancia, vamos a ver dos pequeños proyectos bastante sencillos que cualquier persona común y silvestre lo puede hacer. Así que el día de hoy el tema es expociencia, el funcionamiento básico de un motor eléctrico. Continuamos con la siguiente sección. Pues bien, para poder entender el principio básico de un motor eléctrico, tenemos que conocer un poco de electricidad y magnetismo. Y en estos momentos he podido diagramar en un papel a mano alzada, en donde les voy a explicar básicamente qué es la electricidad y qué es el magnetismo. Básicamente, la electricidad y el magnetismo están unidos físicamente, es decir, no existe forma alguna de poderlos separar. Técnicamente hablando, decimos o podemos indicar de que no existe electricidad sin magnetismo y tampoco magnetismo sin electricidad. Esto es una parte de las leyes de la física, por lo tanto, no se ha podido comprobar técnicamente ni físicamente el por qué la electricidad está tan ligada al magnetismo. Esto es debido a principios físicos que obviamente no lo voy a explicar acá, porque este es un video, trato de serlo lo más práctico posible, pero sí vamos a hablar cómo es que la electricidad se genera y cómo es que los electrones se mueven dentro de un material conductor. Entonces, a lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica, básicamente, para poder generar una corriente eléctrica, esta corriente eléctrica se genera internamente dentro de un material conductor, que puede ser un material de cobre o cualquier material que permita que los electrones fluyan dentro de sí, ¿no? Básicamente, suponemos, esta explicación yo la he hecho en otros videos, pero lo voy a explicar rápidamente, ¿no? Para que sabemos que dentro de un material conductor está formado por átomos, que los he diagramado acá rápidamente, y en su última capa de valencia el electrón tiene varios electrones, ¿no? Para que estos electrones se puedan mover entre átomo y átomo necesitamos una fuerza electromotriz, también llamado voltaje. El voltaje es la energía que nos permite entregar una fuerza de manera tal de que los electrones de la última capa de valencia de un átomo salten de su última capa de valencia hacia otro átomo y dejan un hueco. Este salto del electrón entre átomo y átomo se conoce como corriente eléctrica. El electrón salta al siguiente átomo y deja un hueco. Este otro electrón ha saltado y deja otro hueco. El hueco, o hole en inglés, dejado en esta parte de acá, es ocupado por el electrón siguiente, de manera tal de que esta fuerza electromotriz denominada voltaje permite ese flujo o arrancamiento de electrones entre átomos, y el salto de electrones entre átomo y átomo se conoce como corriente eléctrica. Básicamente eso es lo que se conoce como electricidad. La electricidad puede fluir dentro de un material conductor, en este caso un cable de cobre, a través de la aplicación de un voltaje o fuerza electromotriz. ¿Ok? Básicamente el magnetismo que está ligado a la electricidad. Podemos decir de que existen materiales como el magneto, que son materiales que se encuentran en la Tierra,
y que tienen las propiedades de poder generar un campo eléctrico. Es lo que conocemos como los imanes, propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, ese campo eléctrico generado por un magneto, en este caso un imán, puede interactuar con cables de cobre para producir también una corriente eléctrica. Si nos remontamos en la parte inferior, podemos observar que si nosotros aplicamos un voltaje sobre un cable, en este caso un cable conductor, si aplicamos un voltaje positivo y un voltaje negativo entre sus extremos, podemos hacer o comprender de que existe un flujo de electrones del negativo hacia el positivo a través del cable. Este flujo de electrones va a producir internamente un campo eléctrico de manera externa alrededor del cable. Este campo eléctrico está determinado por la regla de la mano derecha. Es decir, si nosotros agarramos nuestra mano derecha y nuestro pulgar indica el flujo de electrones hacia arriba, el campo se va a mover en el sentido de mis dedos, en ese sentido, ¿no? Esa es la regla de la mano derecha. Es decir, va a haber un campo magnético que circula alrededor del cable. En otras palabras, lo que quiero decirles es que sobre todo cable que se aplica una corriente eléctrica, siempre se va a generar un campo magnético alrededor de él. Ahora, este funcionamiento físico, que es un poco difícil de entender, siempre se da. Es decir, no puede existir electricidad sin magnetismo y tampoco puede existir el magnetismo sin electricidad. Es más, a través de un cable que circula una corriente se genera un magnetismo, y ese magnetismo por inducción puede provocar una corriente eléctrica sobre otro cable que está cerca. Es decir, desde la electricidad podemos generar magnetismo y al mismo tiempo del magnetismo podemos generar electricidad. Estos principios físicos los vamos a ver luego en otros videos que voy a hacer por ustedes y que van a ser explicados detalladamente cuando hablemos de las bobinas, sobre todo en el capítulo 3 del curso Aprendamos Electrónica Juntos, que próximamente lo voy a hacer. En ese capítulo voy a explicar más detalladamente estos principios físicos y cómo funcionan. Por ahora, simplemente les estoy diciendo para poder entender el funcionamiento del motor, que cuando nosotros hacemos circular una corriente a través de un cable, en este caso un material conductor o el cobre, se va a generar un campo magnético alrededor de él, que es perpendicular a la corriente que circula, ¿ok? Y que está determinado por la regla de la mano derecha. Sin embargo, ¿qué sucede si a este cable lo enrollamos, como al lado derecho que vemos acá en esta imagen, lo enrollamos y generamos una pequeña bobina? Al hacer circular una corriente, en este caso, las bobinas o llamadas espiras van a generar un cierto campo magnético, ya no en este sentido como el lado izquierdo, porque este es un cable plano, digamos, ¿no? Cable recto. En cambio acá, al tener una bobina que es prácticamente, se genera lo que se conoce como inductancia, y esa inductancia va a generar un campo magnético mucho más potente que en este caso, ¿no? Que el lado izquierdo, con una cierta polaridad. ¿Y qué sucede si a esta bobina le aplicamos un núcleo de ferrita o un material metálico dentro del núcleo de la bobina? Vamos a generar un campo magnético mucho más intenso, va a tener una inductancia mucho más intenso y se va a generar lo que conocemos como un electroimán. Es decir, si a la bobina le aplicamos una corriente positiva o negativa y positiva, que va alternando, se va a generar un campo magnético en un sentido y en otro sentido con una cierta polaridad, y a esta bobina se va a convertir en un electroimán, es decir, un imán eléctrico. Si a esta bobina le aplicamos un metal, va a ser atraído. ¿Por qué? Porque la bobina se está comportando como un imán. Estos son los principios básicos de la electricidad electrónica, que son previos a lo que les voy a explicar luego. ¿Ok? Habiendo conocido esto, podemos ya entender cómo es que funciona un pequeño motor. Un motor real, físicamente, está formado por dos secciones. Una parte que se conoce como estator y una parte que se conoce como rotor. El estator básicamente vendría a ser la parte física, o digamos la parte estática del motor, de ahí el nombre de estator. Acá tengo una pequeña carcasa de un motor de corriente continua, que obviamente está desarmado. Vendría a ser la bocina, por acá viene el eje, y dentro de esta carcasa, que le he tenido que desarmar para sacar los imanes, vienen dos imanes de media luna, ¿no? Que son estos de acá, que van alrededor
perdón, van alrededor de la carcasa metálica. Estos imanes generan un gran campo magnético internamente. Tienen un polo norte y un polo sur, y un polo sur y un polo norte, acá internamente. Esta parte es estática, de ahí el nombre de estator. Dentro de este estator, que lo vemos acá a la izquierda, va internamente la parte móvil, que se le conoce como rotor. El rotor es la parte móvil del motor, es decir, la parte que permite generar el movimiento. En algunos países también se le conoce como piña, ¿no? Lo que se conoce como piña, en la parte eléctrica. Básicamente el rotor es un material metálico que tiene varias bobinas enrolladas internamente, ¿no? Cuyos cables están unidos y tienen dos terminales. Entonces, si nosotros aplicamos una corriente positiva y negativa a los dos terminales de las bobinas, o negativa y positiva alternando, vamos a generar corriente a través de las bobinas. Por lo tanto, se va a crear un gran campo magnético, y este rotor, como ya lo hemos explicado anteriormente en la sección anterior, en la hoja anterior, este rotor va a generar varios electroimanes juntos internamente. Si a este rotor, que supuestamente es la parte que se mueve, se le introduce dentro de esta carcasa metálica, en donde existe internamente, o se encuentran internamente, dos imanes, el campo magnético estático generado por los dos imanes internamente en el estator va a interactuar con el campo magnético generado por las bobinas por la corriente eléctrica, que ya lo hemos explicado, de manera tal de que los campos magnéticos van a interactuar y se va a producir un movimiento del rotor que se encuentra internamente dentro del motor. Este es el principio de funcionamiento básico del motor, es decir, el campo magnético generado por el estator va a repeler o atraer el campo magnético generado por el rotor, de manera tal de que el rotor, al estar suspendido dentro de la carcasa metálica, va a comenzar a girar en un sentido determinado, ¿no? Básicamente, este es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico, digamos, de corriente continua, ¿no? ¿Ok? Entonces, después de haber explicado este tema, vamos a ver dos proyectos pequeños, sencillos, fácil de hacer, que lo puede hacer cualquier persona, y uno de ellos es bastante práctico y sencillo. En la parte inferior, como vemos acá, básicamente el proyecto está formado por una parte de cartón, que es una base de cartón, por un lápiz, que lo podemos conseguir en cualquier lado. Tenemos un cable de cobre en forma de U, que lo vamos a ver luego, y un alambre bastante delgado. Son dos pedazos de alambre que se juntan, en este caso, a la U del cable de cobre. También necesitamos un imán de forma de herradura, que lo vemos acá, y luego finalmente necesitamos una pequeña pila de 1.5 voltios. ¿Ok? ¿Y cómo funciona esto? El imán en forma de herradura genera un campo magnético estático, que vendría a ser el estator, lo que estamos hablando del motor real, ¿no? Este imán vendría a ser el estator, ¿ok? Para ello lo que yo hice fue retirar los dos imanes del motor, que acá lo tengo ya desarmado, y los junté y hice un pequeño imán en forma de herradura, que lo vamos a ver luego, ¿ok? Si nosotros a este alambre de cobre le aplicamos, le ponemos unos alambres, extendemos ambos extremos y lo suspendemos sobre el lápiz, va a estar en el aire como una especie de columpio y suspendido, pero dentro de un campo magnético de un imán en forma de herradura, ¿no? Prácticamente este cable de cobre, que lo vamos a ver luego, vendría a ser el rotor, es decir, el que se va a mover dentro del campo magnético del imán, ¿ok? Si a este cable de cobre suspendido por el lápiz le aplicamos un voltaje de corriente continua pulsante, ojo, pulsante, no estático, sino pulsante, lo que va a hacer es esta corriente que se genera por el voltaje
aplicado, en este caso el voltaje de una pequeña pila de 1.5 voltios, lo que va a hacer es generar un campo magnético, como ya lo hemos explicado acá, ¿no? En la hoja anterior, va a generar un campo magnético alrededor de este alambre de cobre en forma de U, ¿no? Este campo magnético de una cierta polaridad va a interactuar con el campo magnético estático, en este caso con el rotor del imán, que está estáticamente, y lo va a atraer o lo va a rechazar, de manera tal de que cada vez que nosotros presionemos o apliquemos un voltaje, en este caso a través de la pila, este alambre de cobre, que parece un columpio, se va a suspender o se va a mover de un lado a otro dentro del campo magnético del imán estático. ¿Okay? Este es el principio básico de funcionamiento de un motor, pero este es uno de los pequeños proyectos sencillos y prácticos que vamos a hacer hoy día, ¿no? Ya les expliqué cómo funciona. Después, en la siguiente parte del video, les voy a explicar un motor mucho más elaborado, en donde ya no vamos a hacer uso de un cable plano, como este de acá, sino vamos a emplear una bobina. Es decir, les estoy dando los tips y los pormenores de que existen, de que cómo es que a través de un cable se genera plano, se genera una corriente, y cómo a través de una bobina también se genera una corriente, pero de un mayor campo magnético. En el siguiente proyecto que vamos a ver luego, de manera práctica, y es más, les voy a explicar cómo construirlo, ustedes van a poder ver realmente cómo es que el espira se mueve dentro del campo magnético generado por un imán, que es otro imán, no va a ser este imán, sino un imán redondo. ¿Ok? Entonces, ese es otro de los principios básicos de cómo funciona un motor eléctrico. ¿Ok? Entonces, vayamos a la práctica. Muy bien, acá tenemos nuestro primer proyecto. Como lo indicamos en la parte teórica, está formado por una pila de 1.5 voltios. Le hemos agregado un pequeño interruptor, es decir, un pulsador normalmente abierto. Dos cables, un cable blanco, un cable rojo, van suspendidos a través de a lo largo de un lápiz convencional. Esta es una base de cartón que se le ha pintado de azul. Los cables van enrollados y pegados en este caso con algunos puntos de silicona, y luego van sujetados hacia este pequeño pedazo de material de cable, digamos, grueso, un cable grueso de cobre que ha sido ligeramente sujetado en ambos extremos, y están suspendidos ambos cables sobre el lápiz, ¿no? Ahora, en la parte inferior se encuentra el imán, que es un imán que produce un campo magnético permanente, y obviamente el imán vendría a ser el estator y el cable vendría a ser el rotor. Ahora, este es un rotor, la verdad que no es un rotor, ¿no? Básicamente estamos simulando cómo es el principio de funcionamiento de un motor, pero un rotor, obviamente, como lo he explicado, es algo que se mueve o que gira, ¿no? Pero en estos momentos vamos a ver el principio magnético que influye en lo que es la electricidad y el magnetismo, básicamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es presionar este botón, y al presionar este botón, lo que estamos haciendo es alimentando de corriente a este cable en forma de columpio, el cable de cobre, y vamos a demostrar la primera parte que hicimos en la teoría, es decir, que sobre un cable, a la hora que se le hace circular una corriente, lo que se produce es un campo magnético perpendicular al cable, un campo magnético que obviamente puede llegar a ser, si es una bobina, puede llegar a ser un electroimán, ¿no? Entonces, en este momento vamos a comprobar el principio de funcionamiento justamente de eso, ¿no? A la hora que nosotros cerramos, estamos viendo que está interactuando, se está magnetizando a la hora que circula una corriente, a la hora que yo cierro el interruptor. Lo que está haciendo es, está circulando una corriente, los electrones circulan del cable blanco, que es el polo negativo, perdón, de la pila, pasan por el cable blanco, llegan a un extremo del cable de cobre, siguen por el otro extremo y pasan y cierran el circuito por el interruptor y el polo positivo. A la hora que circula la corriente, se genera un campo magnético, y este pequeño cable hace las veces de un pequeño electroimán. ¿Ok?
entonces generándose un campo electromagnético con una cierta polaridad positivo y negativo, es decir, se comporta como un pequeño imán. Ese campo magnético generado por este cable plano tiene una cierta cantidad de magnetismo que ha generado obviamente un polo positivo y un polo negativo, y que va a interactuar en este caso con el campo magnético estático de este pequeño imán permanente tipo herradura, de tal manera que se van a atraer o repeler, como lo estamos viendo. Este es el principio básico y muy elemental que les hablaba, ¿no? A la hora que yo cierro el circuito, lo que está haciendo está atrayendo o rechazando de acuerdo a la polaridad que se está generando. Ahora lo está repeliendo, incluso lo repele hacia el otro extremo, ¿no? Lo está trayendo, ¿no? Este es el principio básico de funcionamiento de un motor, cómo los campos electromagnéticos, o en este caso magnéticos, se atraen o rechazan y hacen de que el estator, en este caso el rotor, gire en un sentido u otro. En este caso, al ser no un rotor, sino al ser un cable plano, se está atrayendo o rechazando por el imán permanente. Pues bien, estamos en la parte práctica de la construcción de este motor eléctrico básico, pero este motor ahora ya va a ser en función a una bobina, o sea, es un motor, digamos, más elaborado, ¿ok? Para ello necesitamos cosas sencillas y bastante asequibles en cualquier país. Me estoy refiriendo que para poder alimentar a este pequeño motor vamos a usar una pequeña pila de 1.5 voltios. Cualquier pila que ustedes puedan tener en casa, obviamente nueva, que esté cargada, una pila de 1.5 voltios. Necesitamos para los terminales de nuestro motor dos utensilios bastante conocidos, en este caso dos emperdibles. ¿Ok? Emperdibles, digamos, los más grandes que tengan, ¿no? Dos emperdibles. Necesitamos un pequeño magneto, es decir, un pequeño imán en forma circular. Este magneto lo encontramos, o imán en forma circular, acá en Perú, en Lima, lo venden en diferentes lugares porque los extraen de, digamos, de los parlantes que están malogrados o en desecho, y te lo venden como magneto, en este caso como un imán. Necesitamos básicamente alambre de transformador. Este alambre es bastante fácil de conseguir. Este alambre es número 22, es decir, necesitamos aproximadamente 1 metro o 1,5 metros, no mucho. Lamentablemente no he podido conseguir menos, así que me han vendido algo como esto, que pesa aproximadamente un poco más de 100 gramos. Necesitamos cinta, en este caso cinta de papel para pegar, algunas herramientas sencillas como un alicate de pinza, un alicate de corte y finalmente una pequeña cuchilla para hacer los cortes. Ok, vamos a hablar básicamente de la pila. Ya sabemos que la pila nos permite, esta es una pila alcalina, puede ser cualquier tipo de batería, también se le llama batería, pero básicamente esa pila es la que produce el voltaje, es decir, la fuerza electromotriz que nos va a permitir que arrancar el último electrón o electrones de la capa de valencia, en este caso de material conductor, en este caso la bobina que vamos a formar, y los electrones van a ir saltando de átomo en átomo, dejando un hueco, el mismo que va a ser ocupado por el siguiente átomo, como lo expliqué en la sección anterior. Esta pequeña pila o batería de 1.5 voltios es la que genera el voltaje o esa energía, también llamada fuerza electromotriz, para poder generar lo que se conoce como corriente eléctrica. ¿Ok? El magneto, como ustedes muy bien saben, o el imán, está formado por un magneto, que es un material que se encuentra en diferentes partes de la Tierra y que genera un campo magnético estático con un polo norte y con un polo sur. Ya en otros videos, cuando hablemos de, como le dije, de las bobinas, en el curso de Aprendamos Electrónica Juntos que estamos haciendo, voy a explicarles cómo es que la Tierra
se comporta como un gran campo magnético, como un gran imán, ¿no? Un imán inmenso, de tal manera de que lo que nosotros conocemos como polo norte de la Tierra, geográfico, realmente no es el polo norte magnético. Es decir, el polo norte geográfico que conocemos de la Tierra es el polo sur magnético de la Tierra. Y el polo sur geográfico que conocemos de la Tierra es el polo norte magnético de la Tierra. Es decir, están invertidos. Esos principios los vamos a ver en el curso de Aprendamos Electrónica Juntos que estoy haciendo para ustedes y que para mí es un placer poder enseñarles, ¿no? Ok, esta parte de la electricidad y el magnetismo lo vamos a ver en el tercer capítulo de las bobinas. Los imperdibles, que ya lo hemos explicado, que son fáciles de conseguir, y el alambre, que básicamente es el alambre número 22, que se utiliza para realizar los devanados o bobinas de los transformadores. Esto también lo pueden conseguir. La propiedad de este alambre es un alambre de cobre. Es un alambre de cobre. El cobre se encuentra en la parte interna. Lo que ustedes ven acá medio rojizo, básicamente es un esmalte. El cobre, que es el material, digamos, que conduce la electricidad, el material conductor, ha sido aislado con un esmalte especial, que es lo que ven acá, aquí medio rojizo, ¿no? Es un esmalte que permite aislar entre espira y espira, o aislar en este caso el cable, ¿no? Para poder hacer contacto necesitamos pelar, en este caso, raspar uno de los extremos, o los extremos de la bobina que vamos a crear. Ok, vamos a empezar entonces. Después de haber hecho ese pequeño análisis o pequeña explicación, vamos a empezar. A la pila de 1.5 voltios le vamos a extender los polos. Es decir, sabemos que la pila tiene dos polos, un polo positivo en la parte superior, polo positivo, y un polo negativo en la parte inferior. ¿Ok? Los electrones van a circular siempre, cuando le pongamos una carga, del negativo hacia el positivo. Por lo tanto, para nuestro trabajo o para nuestra explicación o para nuestro proyecto, vamos a extender, en este caso con el imperdible, vamos a poner un imperdible en cada extremo para extender, digamos, va a ser los contactos de la batería. ¿Ok? Para poder extenderlo, vamos a hacer uso de nuestra cinta aislante. Ahí está bien, y ponemos el otro imperdible en el otro extremo, de tal manera que estén a la misma altura, ¿no? Haciendo contacto. Recuerden que estamos hablando de que el polo positivo y el polo negativo se están poniendo a un material conductor, en este caso el imperdible. El imperdible es otro material conductor de la electricidad, porque es un metal. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es tratar de extender, los pines de la batería, básicamente, o de la pila. ¿Ok? Entonces vamos a asegurarlo más para que quede bastante bien. La idea justamente es esa, ¿no? Es extender los terminales, en este caso, de nuestra pila. Más ahí, y una vuelta más para que quede más seguro, ¿no? Ahí, suficiente. Ahí creo que podría quedar bien. Vamos a cortarlo. Ahí. Ok. Ahí tenemos ya nuestros terminales sujetos en ambos extremos de la pila, en un positivo y en un negativo. ¿Ok? No interesa en este caso la polaridad, porque como la espira va a ir dando vueltas, lo que nos interesa es básicamente que estén sujetos y extendidos los terminales de la pila. ¿Ok? Vamos a dejar a un costado esto, apoyado sobre el alicate. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora es hacer la espira, en este caso la bobina, perdón. La bobina está formada por una
serie de espiras. Una espira es una vuelta, ¿ok? Por lo tanto necesitamos hacer una bobina que esté suspendida sobre los dos terminales de los, en este caso, los terminales de los imperdibles. Necesitamos una base para poder generar nuestra espira. Bueno, aclarando los términos, no es imperdible, la palabra es imperdible, ¿ok? Imperdible. Así que la disculpa debida. Ok, entonces vamos a hacer uso de una base. En este caso he usado una pequeña base, cualquiera, redonda, que esté dentro del tamaño de nuestro pequeño motor que vamos a crear, ¿ok? Este es digamos, el receptáculo o el frasquito de un pequeño medicamento, que obviamente no hay nada, y sobre ella vamos a enrollar nuestra espira, nuestra bobina, ¿no? A cada vuelta que vamos a darle al alambre número 22 de cobre, se le conoce como espira, es decir, vamos a generar una pequeña bobina con nuestro alambre de cobre, ¿no? Para ello vamos a liberar un poco el alambre, vamos a tensarlo para que no esté, vamos a tensarlo, digamos, para que esté más, que no esté grumoso, vamos a tensarlo. Y el kit del asunto acá es, dejamos en el extremo, dejamos una pequeña cantidad de unos 10 centímetros y empezamos. Nuestro dedo pulgar va a ser el inicio de las espiras. Acá hay una vuelta. 1, ojo, 2, 3, 4, 5, 6 y finalmente 7. 7 vueltas y media. Hasta acá. 7 vueltas y media. Y luego cortamos. 7 vueltas y media. Juntamos las espiras y retiramos nuestra base. Tenemos nuestra bobina. ¿Ok? Entonces vamos a darle forma. Pero para darle forma a la bobina, lo que vamos a hacer es asegurarla. ¿Ok? Acá hacemos lo mismo. En el otro extremo hacemos lo mismo. Aseguramos a la mitad. Le podemos dar 2 o 3 pequeñas vueltas de manera tal de que nuestra bobina esté a la mitad. No se preocupen por el aislante. Recuerden que el aislante lo que va a hacer es las bobinas o las espiras se pueden hacer contacto entre ellas porque están aisladas por el esmalte que les hablaba. Por lo tanto, la idea es que la bobina quede suspendida entre los dos imperdibles. No imperdibles, sino imperdibles. ¿Ok? Entonces, vamos a tener algo así como esto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es eliminar el aislante en ambos extremos de la bobina. ¿Ok? Para ello, hacemos uso de nuestra pequeña cuchilla. Y lo que vamos a hacer es raspar y eliminar bien el aislante. De manera tal que ya no esté rojo, sino quede un color más blanco, en este caso un color medio amarillo, ¿no? Que es un color
de cobre, ¿no? Estamos eliminando, mejor así, completamente el aislante, para que esté el cobre expuesto y haga contacto con el imperdible. Va a quedar algo así, ¿no? Vean la diferencia del color acá, que es color cobre, con el esmalte, y acá todavía está con el aislante, que es el esmalte. Hay que hacer lo mismo en el otro extremo de la bobina que hemos creado. Lo raspamos y le quitamos el esmalte, que es un material básicamente aislante. Bien, ya hemos retirado el esmalte aislante de ambos extremos, y lo que ahora tenemos que hacer es cortar un extremo. Vamos a cortarlo por acá, un poco pequeño, y ponerlo dentro de nuestro ahí. Ya está suspendido. Digamos que la espira está suspendida entre los dos contactos, ¿no? Ahí lo tenemos interactuando el campo magnético del estator. Le hemos puesto un eje al lado izquierdo. Lo ayudamos un poquito. Va a depender mucho de la pila, de la cantidad de vanados o espiras de la bobina, y obviamente el campo magnético del campo magnético que genera en este caso el imán permanente, ¿no? Mientras más intenso sea, es mejor. Okay, este es nuestro pequeño motor práctico, sencillo, no es nada del otro mundo, con materiales bastante fáciles de conseguir. Acá a la derecha tenemos nuestro pequeño motor, que ya lo hemos explicado, y que está trabajando con una pequeña pila de 1.5 voltios. Y a la izquierda un pequeño motor básico, y a la derecha un motor mucho más sofisticado, como lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? Interesante, ¿no? Espero que el video haya sido de su agrado. Pues bien, acá tenemos el segundo experimento. Hemos mejorado el campo magnético del imán con un imán mucho más potente, mucho más grande, que produce un campo magnético mucho más grande. Hemos reducido el número de espiras a 5. Okay, o sea, incluso el diámetro es un poco más pequeño, 5 con un número de alambre número 22. En condiciones normales, si yo presiono, retiro el imán y yo presiono el botón, no se va a producir nada porque no hay un campo magnético, ¿no? En cambio, si yo coloco el imán permanente y presiono el botón, se está generando la interacción de los campos magnéticos, y estoy dándole un pequeño torque para que la bobina comience a girar como lo está haciendo, ¿no? Si yo retiro, no se produce absolutamente nada, ¿no? Lo vuelvo a poner
estoy produciendo el motor eléctrico básico que les estaba comentando. Pues bien, acá tenemos el primer experimento en donde le hemos puesto la batería, lo hemos asegurado con un pequeño interruptor y hemos hablado de las características, así que presionando el botón vamos a interactuar el campo magnético que se genera entre el imán permanente con el campo magnético que se genera por la pila sobre el cable plano, ¿no? Presionando el botón vemos que se produce el balanceo del alambre tipo columpio por la interacción de los campos magnéticos. Asimismo, este es el primer experimento. Asimismo, el segundo experimento hemos mejorado, en este caso, el imán permanente. Es un imán permanente mucho más grande, es una bobina más pequeña para darle mayor versatilidad, mayor movimiento, y le hemos adicionado, le hemos incorporado un interruptor normalmente abierto, es decir, un switch, ¿no? De manera tal de que presionando el botón del switch se produzca la interacción de los campos, en este caso el campo producido por el imán permanente circular con la bobina alimentada por la pila de 1.5 voltios. Como lo ven, es un experimento bastante sencillo, ambos son sencillos, prácticos, fácil de hacer, en donde se utilizan insumos, la verdad, bastante asequibles para todo el mundo, y espero que a ambos les haya gustado. Espero que estos pequeños experimentos de Expociencia con respecto al motor eléctrico básico hayan sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Para mí es un gusto poder compartir los pocos conocimientos que tengo y entregarlos a ustedes. No se olviden de visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde encontrarán este y más de 87 videos que vengo haciendo para ustedes, no solamente en electrónica, sino también en electricidad, robótica y sistemas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra nueva oportunidad. Permiso.